Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la semana del sexto domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo octavo, versículo desde 40 hasta 40a y desde 49 hasta 56. En aquel tiempo, cuando el Señor Jesús regresó, lo recibió una multitud, porque todos lo estaban esperando. Entonces se presentó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se arrojó a los pies de Jesús para suplicarle que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, estaba por morir. Jesús todavía estaba hablando cuando alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó diciendo: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Jesús lo oyó y le respondió: no temas, solamente debes tener fe y se sanará. Al llegar a la casa entró junto con el padre y la madre de la niña, y no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Santiago. Todos lloraban y se lamentaban por ella. Pero Jesús les dijo: dejen de llorar, la niña no ha muerto, sino que duerme. Pero todos se burlaban de él, porque sabían que la niña había muerto. Jesús la tomó de la mano y le dijo en voz alta: niña, levántate. Ella recuperó el aliento y de inmediato se levantó. Jesús entonces ordenó que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron desconcertados, pero él les advirtió que no lo contaran a nadie lo que había sucedido. Palabra del Señor. Si no fuera casi una falta de respeto, casi habría que decir que bien chistoso también el Señor Jesús, el cual después de haber resucitado a una niña muerta, pretende que la noticia se quede secreta. Evidentemente el Señor Jesús sabía muy bien por qué decía todo esto. Y es precisamente por la mala interpretación que la gente hubiera podido tener de este evento. ¿Por qué? Porque los milagros, las sanaciones y en este caso la resurrección de una niña muerta, no son por parte de Jesús signos del poder del Todopoderoso, sino precisamente signos de la ternura de Dios. Y los milagros no hacen falta para que nazca la fe, sino que todo lo contrario, hace falta la fe para que se diera el milagro. Precisamente como Jesús había dicho al padre de esta niña, inmediatamente después que lo habían avisado que la niña había muerto, Jesús le dijo: no temas, solamente sigue teniendo fe. Bueno, vamos a ver el texto dal comienzo. Se han dado cuenta que hay una parte cortada. No por nada hemos dicho que hemos leído solamente los versículos desde 40 hasta 42a y de 49 hasta 56. Es decir, que faltan los versículos desde 42b hasta 48, en los cuales se habla de otro milagro que se dio en este momento. Y es precisamente el milagro de la mujer que desde hace 12 años sufría de hemorragia y no había tenido remedio con ningún médico, solamente había empeorado su situación. Sufrir de hemorragia en la época significaba estar a un paso de la muerte, además que ser considerada totalmente impura. Así que evidentemente no es una coincidencia que 12 es el número de la edad de la niña y de la mujer,
casi una palabra enlace, casi un anillo de conjunción para decir que la muerte no mira en la cara a nadie, ni a los niños, ni a los adultos, ni a los ancianos. Pero esta situación de la vida, esta experiencia que parece sin remedio, porque se dice todos tenemos que morir, no hay remedio a la muerte en cambio que sí, Cristo tiene poder sobre la muerte. Y en esta ocasión lo demostró tanto con respecto a la niña que a la mujer. La liturgia ambrosiana, para ahorrar tiempo, son cosas que realmente no logro entender porque la prima lectura en cambio es muy larga, corta esta parte central y nos hace leer solamente lo que tiene que ver con la niña. Jesús regresa de la otra orilla del lago, donde había expulsado demonio de una persona poseída por una entera legión, pero recordamos que la gente de allá le había dicho a Jesús que se vaya, tenía miedo a uno que tenía tanto poder, incluso el poder de expulsar a los demonios, y cuando Jesús regresa a la orilla de Cafarnaún, le sale al encuentro este hombre, Jairo, que es jefe de la sinagoga, es decir, un representante, aunque no uno alto representante, no es un sumo sacerdote, tampoco sacerdote. El jefe de la sinagoga era, digamos, un poco más que un sacristán catequista, porque en los pueblos pequeños no había claramente el templo era uno en Jerusalén. Habían pero estas sinagogas que prácticamente son cuartos de lectura, de estudio de la palabra de Dios y también de oración. El jefe de la sinagoga era la persona encargada de guardar los libros, de organizar la oración del sábado. Así que, se no era un alto representante, pero de toda manera representaba la religión. Y este hombre, a pesar que Jesús ya se estaba enfrentando a los jefes oficiales altos de la religión, pero cuando uno está realmente muy necesitado, cuando a uno le está muriendo una niña y le dicen que alguien tiene el poder para sanarla, no le importa lo que piensan los poderosos de este mundo. Y por eso va donde Jesús rezándolo que vaya a sanarle la niña. Jesús se pone en camino y precisamente durante el camino pasa todo esto de la mujer. Después que la mujer se ha sanado, Jesús por fin llega a la casa del jefe de la sinagoga, pero después que ya ha llegado la noticia, evidentemente con la mujer perdieron un poquito de tiempo, después que ya había llegado la noticia que la niña había muerto. Entonces, unos vecinos le habían dicho a Jairo, deja de molestar al maestro, tanto ya no hay remedio, porque parece que a la muerte no haya remedio. Bueno, Jesús le responde precisamente, no temas, solamente siga teniendo fe. Y cuando llega, y Jesús dice una palabra importante para la fe cristiana, la niña no ha muerto, sino que duerme. Esto entrará en la mentalidad cristiana, hasta el punto que los cristianos cambiaron el nombre del lugar del campo sagrado donde se sepultan los difuntos. Antes se llamaba necrópolis, que significa necropolis, polis es ciudad, ciudad de los muertos, porque cuando uno entraba ahí ya no salía, se quedaba entre los muertos. En cambio, los cristianos llamaron el campo santo, lo llamaron cementerio, que significa dormitorio, precisamente con referencia a esta palabra de Jesús. La niña no ha muerto, está durmiendo, así como todos los que han muerto, nuestros seres queridos, los difuntos, no han muerto sí, pero no se han quedado muertos porque ya se han despertado. La muerte es el sueño de un instante.
luego inmediatamente Cristo nos despierta. Claro, ahí todos se pusieron a burlarse de él, algo que pasará también en otro momento de muerte, precisamente cuando el crucificado será precisamente Jesús. Parece que los humanos frente a la muerte no sabemos hacer otra cosa que o desesperarnos o burlarnos. Hoy en día hay mucha gente que se burla de la muerte, no porque le da la risa, sino como forma de exorcismo, de remover la muerte. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene fe, no sabe confrontarse y enfrentarse con la muerte. Bueno, Jesús corta la situación, solamente permite a los padres y a los 3 apóstoles que después de su muerte y resurrección serán las columnas de la iglesia de Jerusalén, Pedro, Santiago y Juan. A ellos sí le permite que vayan con él, porque tienen que ser testigos, porque Jesús está transformando lo que pasará ahora en una catequesis sobre su propia muerte y resurrección. Ellos tienen que aprender, que entender, porque serán los primeros en anunciar su resurrección cuando será el momento. Y de hecho, ¿qué hace el Señor Jesús? Toma de la mano a la niña y le dice, levántate. Este verbo levantarse es precisamente el verbo que los evangelistas utilizarán para hablar de la resurrección del Señor Jesús. Jesús se levantará de entre los muertos. La niña se levanta y ¿qué hace Jesús? Ordena que le den de comer. Uno podría quedarse un poquito sorprendido, dice, bueno, es evidente que sus padres, no, Jesús está transformando todo esto en una catequesis bautismal. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sacramento en el cual nosotros ya hemos pasado por la muerte y la resurrección de Cristo? Es el bautismo. Y el bautismo nos habilita a comer la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Así que Jesús dice que le den de comer como para decirnos que Él ha venido para ser la resurrección de todos, no solamente en el momento de la muerte física, sino ya desde el momento del encuentro con Él en el bautismo. Y nosotros tenemos que permanecer en esta vida nueva que Él nos ha dado, y lo podemos hacer, así como en la vida física, comiendo, en este caso pero, en la vida espiritual, comiendo su cuerpo, es decir, comulgando al cuerpo y a la sangre de Cristo. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y en un mundo que muchas veces parece resignado a la muerte, tenemos muchísimos signos de muerte alrededor de nosotros. Y mucha gente, incluso cristianos, dicen, no se puede hacer nada, al final este es el destino del hombre. No, tratamos de vivir una fe siempre más profunda en el Señor Jesús para poder anunciar a toda esta gente que precisamente porque Cristo ha resucitado, la muerte ya no es la última palabra sobre la vida humana, es simplemente el momento de un dormir para despertarse definitivamente con Él a la vida eterna.